Hola amigos y amigas de Cuatro Vientos, queridísimas audiencias, muchísimas gracias por estar en nuestra plataforma 4B TV, el segundo programa en vivo que estamos transmitiendo desde la ciudad de Ensenada, Baja California, México, este día viernes 11 de febrero del año 2022. Muy amables, si les gustan los programas, ya sabe, por favor recomiéndenos, denos like, comparta el programa, por favor, con sus amistades, con sus grupos, con sus familiares, con todas aquellas personas que usted considere que Cuatro Vientos es una alternativa independiente, periodística, veraz. En momentos en que el periodismo es en este país sinónimo de dos cosas, ¿sí? De el amasamiento de enormes fortunas al amparo de los conflictos de interés que tienen los dueños de los periódicos, la gente que trabaja en los medios de comunicación, no generalizo, no todos, hay medios independientes que le dan un gran brillo también al periodismo mexicano contemporáneo, pero que pues está sirviendo por ese lado, en ese aspecto pues, de unas campañas mediáticas y propagandísticas de las cuales vamos a platicar el día de hoy con nuestro invitado, pero también pues está por otro lado el gremio periodístico que está pagando con sangre, con atentados, con desapariciones, con agresiones de todo tipo en este arranque de año, amigos y amigas, muy particularmente en este arranque de año, en este conflicto tan sucio, tan tenebroso de la política nacional, ¿sí? Con pues el asesinato de, pues creo que ya van seis, se contabilizan seis, y cuando menos que hemos conocido como unos 3 o 4 atentados más en donde los periodistas se salvaron de puro milagro. Víctor Alejandro Espinosa, ¿qué tal? ¿Cómo estás, mi estimado doctor en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, por la Universidad Nacional Autónoma de México? También profesor investigador del Departamento de Estudios de Administración Pública del Colegio de la Frontera Norte, Colegio Campus Tijuana, hasta donde te saludamos. Víctor. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. ¿Tardes ya? O- Ya es la hora del Hola, Ángelus, Víctor. Así es. Javier. Adelante, Sí, adelante. pues sí, aquí estamos de nuevo. Bueno, pues amigos, amigas de Cuatro Vientos, muy buenas tardes. Víctor, el tema que en el buen sentido y profundidad de la palabra ni siquiera debiera de ser tema, ese reportaje realizado por periodistas de Latinos, pero sobre todo y principalmente por periodistas contratados por Claudio X González en su organización civil Mexicanos contra la Impunidad y la Corrupción, y que le denominaron, desde el título no me acuerdo ahorita, pero es el que involucra al hijo mayor del presidente López Obrador, a José Ramón López Beltrán, y a su esposa, en algo que intentan dejar como la impresión de que es un tráfico de influencias por la casa que habitaron en Houston, la casa de Houston, así se conoce el caso. Y ha desatado un gran revuelo, pero sobre todo una confrontación también de nuevo de el presidente López Obrador con estos periodistas de latinos, pero ahora se centró mucho el tema con Carmen Aristegui por pues la importancia que tiene esta periodista, la manera en que ha desarrollado una trayectoria en la que se ganó mucho la simpatía de amplios sectores de la población por trabajo del pasado, pero que ahora pues dedica gran parte de sus programas a una línea editorial de constante crítica al presidente López Obrador, pero principalmente en su barra de colaboradores, que a excepción de los lunes, toda la semana es una campaña sistemática contra lo que realiza el presidente, el gobierno de la 4T. Ahora nos gustaría conocer tu opinión, la observación que tú has hecho de cómo se inscribe este caso, uno más, en la campaña mediática, como decía Javier, de la inmensa mayoría de los medios tradicionales alineados en contra del gobierno que encabeza López Obrador. ¿Y cómo ves tú esta controversia, esta discusión entre Carmen Aristegui y López Obrador?
Sí, sí, bueno, hace unos días publicó Fabricio Mejía Madrid un texto que me pareció de los más certeros para entender la dinámica de estos posicionamientos en las últimas semanas, bueno, en los últimos tiempos. Ujú. Es un texto en donde él analiza todos y cada uno de los asuntos que han sido tema de confrontación. Y entonces describe una dinámica bien interesante. Él dice que todos los viernes se lanza de común acuerdo una embestida. Sin duda hoy va a ser la que ya se está prefigurando desde la mañana, después de lo que dijo el presidente, de que exhibió los ingresos de Carlos Loret de Mola. Ahorita podemos ver ya inundadas las redes de todos los mismos comentarios. Bueno, ahora apoyan. La semana pasada apoyaron a Carmen Aristegui, pero es bien interesante, pues, porque él plantea que es una campaña muy bien orquestada. ¿Por qué los viernes? Porque no hay mañana. No, pasa con esto porque estoy cargando. Disculpen, amigos, se está cargando una imagen y precisamente por eso es que me bloquea a Víctor. Pero esperemos, Víctor, y ya está. Adelante, por favor. Sí. Decía que Fabricio Mejía Madrid describe muy bien la estrategia y cómo son los viernes cuando se lanza Ujú. un asunto por enfrente, como el target que le llaman, ¿no? O sea, este es el asunto, con esto vamos a golpear. Y golpean sábado y domingo, porque no hay mañanera, hasta el lunes. Entonces, logran situar sábado y domingo dando duro y duro y duro sobre el tema, el asunto, pero muy interesante el artículo porque él describe que es una estrategia muy bien coordinada. Y uno cuando lee, él repasa los diferentes asuntos que han sido tema, pues dices, caray, sí es cierto. O sea, no es una ocurrencia de un periodista o de otro y de ahí que se suban, sino una estrategia muy bien articulada. Ujú. La semana pasada, como les decía, pues fue Carmen Aristegui el tema y la semana anterior, pues la casa de Houston, o Sí. la casa gris, la mansión gris que le llaman, etc. Entonces, no hay semana que no suceda esto desde hace ya mucho tiempo y son prácticamente los mismos, digamos, estos comentaristas, comentócratas de los grandes medios de, de opinión, los medios de comunicación tradicionales, quienes orquestan esto. Basta abrir, por ejemplo, la página de un virtual de un periódico como el Universal y yo en las mañanas veo los títulos de las editoriales y ahí no se salva ninguna, o sea, todas están bien, bien sincronizadas, lo que llamamos el nado sincronizado, ¿no? Ujú. No es pues casual lo que sucedió con José Ramón López Velarde, dijo La la diputada panista. diputada, Ujú. diputada panista, ¿no? Que ni siquiera sabía. Sí. Y que también pues así le fue. De esta casa y era pues más que golpear al hijo es golpear al presidente. Uno entiende, se necesita mucha templanza y muchos ejercicios de respiración para cuando atacan a tu familia no contestar, ¿no? ¿Qué es lo que es lo que le piden? Es muy interesante porque quienes golpean luego se hacen las víctimas, ¿no? Y dicen, ¿cómo es que el presidente está tentando? Por ejemplo, hoy, lo de Carlos Loret de Mola, que ya es un escándalo el salario. A lo mejor no son 35 millones de pesos al año brutos, pero son 30 o a lo mejor hasta son más. Pero bueno, Pero es un dineral, oye, un es un súper dineral. dineral. Pero ahora lo que están diciendo es que es ilegal el anuncio que hizo, porque está en contra de la ley de transparencia, en contra de la secrecía y
que es un atentado a la seguridad del... Y yo me quedaba pensando hace rato, a ver, Forbes, la revista esta que saca las fortunas multimillonarias, no los consulta a los multimillonarios para decir aquí está tu fortuna, o cuando se publica lo que gana Carlos Slim, o dejen eso. Es común que los contratos millonarios de los boxeadores por una pelea, los futbolistas cuando firman un contrato, todo eso se publica en los medios estos que ahora están indignadísimos, ¿no? O sea, y que yo sepa, nunca han protestado porque digan que es un atentado a la secrecía de la información y una violación a las normas. O sea, se publica cuánto gana un artista por un concierto y son estos medios los que, bueno, yo he visto cantidad de información en ese sentido, información. Sí. ¿Por qué no podría ser publicar? Sobre todo cuando el presidente le pidió a Loret que hiciera público sus ingresos. Entonces, pero bueno, ya sabemos que se van a hacer las víctimas y como platicábamos anteriormente, pues hay de periodistas a periodistas, ¿no? Es decir, estos que ganan esas carretadas de dinero, pues es la cúpula del periodismo. Generalmente es gente que no anda en la calle, que no hace el periodismo de peligro, ¿no? Como se señalaba el número de muertos, o sea, de periodistas muertos, no son ellos los que andan haciendo reportajes, ellos están en la cámara, son las grandes estrellas que cobran una millonada y que ellos sí pueden decir fake news, ¿no? O sea, tan tranquilamente destruyen a personas, les inventan cosas, los difaman, y el día que les publican la información, bueno, son víctimas. Lo de Carmen, lo de Loret de Mola pues no me sorprende absolutamente nada, ¿no? Yo no tengo ninguna expectativa de él, sabemos cómo actúa, cómo ha actuado, de otros periodistas igual, el Broso o Denise Dresser, etcétera. Lo que sí me desconcertó un poco fue lo de Carmen Aristegui, ¿no? Que había jugado un papel, pero que francamente tú le escuchas y pues sí está también se subió a la contienda, desde hace tiempo, yo por salud mental tampoco ya le escucho, como a otros periodistas, ¿no? Leo algunas cosas que publican, pero así, escuchar su programa siempre, porque pues las mesas de análisis están totalmente cargadas, no hay pluralidad, ¿no? Uno ya sabe lo que van a decir, cómo van a analizar, qué posición van a tener. Salir al presidente a criticarla, pues fue que publicó el mismo reportaje de Latinos, de Carlos Loret de Mola, ¿no? Sí. Que fue lo mismo, lo reprodujo. Entonces, pues esto sí sacó de sus casillas al presidente. Y a mí me llama la atención, insisto, que le pidan que no diga nada. Y uno se pregunta, a ver, está bien, que no diga nada, que no critique a los periodistas, pero se tendría que pedir lo mismo por parte de los periodistas, es decir, que no inventen cosas, que no difundan fakes, que no ataquen a la familia. ¿Lo van a dejar de hacer? Yo no creo. Lo que quieren es que ponga la otra mejilla, ¿no? Y que asuma, ¿no? Que asuma todo lo que le dicen, sea verdad o sea mentira, que lo apechugue, que no diga. Y él ha dicho, yo ejerzo mi derecho de réplica. Estamos en nuevos tiempos. Yo no sé si lo ven ustedes así, pero yo veo que estamos en un momento de ruptura, de grandes definiciones. Hace mucho que yo no percibía esto, así escribí un artículo esta semana, momento de definición, ¿no? En donde se han perfilado claramente los campos y que si tú tienes una opinión pública, pues la vas a expresar en uno u otro sentido.
cosa que en el pasado yo no percibía un momento de ruptura así, no solo en términos del diálogo público, sino en términos de los cambios que se están haciendo y por lo que se está luchando. Atrás de todo esto hay una embestida muy fuerte de los intereses que se beneficiaron durante años y el intento de cambiar muchas de estas cosas. Entonces uno por eso entiende la reacción. Lo que no entiende uno es aquellas personas que uno más o menos identificaba como gente, pues demócrata, seria, buenos profesionistas, como Carmen Aristegui, y de repente pasa esto, ¿no? De repente, pues como todo momento de ruptura de definición, están asumiendo una posición y la están defendiendo y unos intereses. Entonces, es interesantísimo el momento, insisto, porque no nos habla de continuidad del momento, sino de ruptura. Y en esta ruptura, en las grandes rupturas, pues se tienen, todo mundo asumimos posiciones y responsabilidades con esas posiciones, o sea, no hay, porque lo otro, pues es que, ¿de qué hablamos? Como analistas del clima o de cosas más intrascendentes, ¿no? Pero uno ve, insisto, lee en las redes, en los medios, en los editoriales se está tomando claramente partido y hay muchos asuntos que están sucediendo. Está el tema del CIDE, pero también está el de la casa, esta casa que además los posicionamientos es que si no hay conflicto de interés, vive como un rey, ¿no? Hace rato no resistí, le contesté a Marta Tagle, que ya ven que fue diputada por Movimiento Ciudadano, ¿no? Sí, era del PRD y luego se pasó a Movimiento Ciudadano. Ándale. O sea, en un plano le decía, es que no es posible dialogar con tanto hígado de por medio, es decir, el habitante de Palacio, o sea, que vive como rey y que sus hijos viven como reyes, o sea, ese es el nivel de diálogo que quieren que se respete. O sea, ni siquiera decir el presidente de la República, que les cueste o no, fue elegido democráticamente o electo, ¿no? Entonces. Y Víctor no vive en Palacio, trabaja en Palacio Nacional y vive en un departamento en que el construyó Felipe Calderón. Que construyó Felipe Calderón para echarse ahí sus bohemias y sus pisteadas. Sí, pero despectivamente, el habitante de Palacio, ni siquiera el nombre, que vive como rey, ¿no? Y que transparente lo que nos cuesta, ¿no? Y yo recuerdo esos posicionamientos. Yo no recuerdo a Marta Tagle pidiéndole cuánto costaba la familia presidencial de Peña Nieto o la. Nunca. Fíjate que es muy interesante lo que planteas, Víctor. Voy a mencionar una anécdota que recordó Federico Arriola, ahora con motivo de este escándalo de la casa de Houston o la casa gris. Dice que él se reunió en una ocasión con Juan Francisco Gili Ortiz, el director y dueño, ¿verdad?, del periódico El Universal. Y que en ese tiempo que se reunió con él se fue a tomar un café y le dijo, yo tenía mucha inquietud de preguntarle por qué el Universal se tardó tanto en hablar de la Casa Blanca cuando el equipo de investigación de Aristegui hizo este trabajo de investigación periodística sobre la Casa Blanca. Pasaron días y días y el Universal no publicaba nada. Y dice que la respuesta, de hecho el Universal empezó a publicar hasta que salió la versión oficial de aquella conferencia que dio la esposa de Angélica, sí, la esposa de Peña Nieto. Y dice que le contestó Juan Francisco, que le dijo, el Universal tiene derecho a guardar silencio acerca de temas que se considere pueden afectar los legítimos intereses de la empresa. Entonces, esa fue la razón, le podía afectar, como le afectó a Carmen Aristegui publicarlo, pues al Universal le podían haber quitado publicidad o podía tener represalias, ¿verdad?, si lo publicaba.
Y dice Federico, lo menciono ahora porque se ve que ahora no solamente no le afecta, sino que le beneficia, porque el Universal es también uno de los medios que han estado publicando y reproduciendo y hablando del tema de la casa de Houston en contra del hijo de López Obrador, es decir, en contra de López Obrador en realidad. Y viene al caso también porque Aristegui, que es, como tú dices, la que en todo caso duele un poco el que haya cambiado su actitud y su línea editorial. Aristegui es una periodista con muchísima experiencia. Ha enfrentado conflictos con otros presidentes que le han costado el trabajo. Ya ha tocado los espacios en los que ha estado, la han despedido por cosas mucho menores a esto, por hacer una pregunta a Calderón de si era cierto o no que tenía problemas con el alcohol, ¿no? Y por publicar el reportaje de la Casa Blanca, y se metió a litigios que a final de cuentas yo pienso que a ella le debe haber ido muy bien porque los ganó, y es cuando se gana un litigio así, se recibe también la compensación del daño, y suele ser cantidades grandes en esos casos, ¿no? Pero con la experiencia que tiene esta periodista, no creo que no se haya percatado de algo que cualquier lector o cualquier estudiante del primer semestre de la carrera de Ciencias de la Comunicación se da cuenta que ni la fábrica de chocolate, ni este segundo reportaje, son reportajes de periodismo de investigación, no reúnen los más mínimos requisitos que lo sostengan siquiera como reportaje, incluso como artículo de opinión, tendría serias deficiencias, serias fallas. Entonces, esta experimentadísima periodista tuvo que haber rechazado la publicación de esos reportajes por principios de ética elemental. No se le está pidiendo, yo creo que expresa mal la idea al presidente López Obrador, y con toda intención se agarran de ahí gente como Aristegui para decir que el presidente quiere tener al periodismo a su favor, si no, no es periodismo. Yo creo que lo que se necesita es que Carmen Aristegui haga el periodismo que hacía, el que hacía antes, pero hace mucho tiempo que Carmen Aristegui no está haciendo periodismo de investigación. Está publicando reportajes de otros. Y ella lo que está haciendo es entrevista en el mejor de los casos, pero siempre nota informativa que proporcionan las mismas agencias o alguno de los reporteros con los que se ha aliado ya como empresaria, porque ella ya es empresaria de su propio medio. Y yo me pregunto, ¿por qué Carmen Aristegui publica los reportajes escritos por Latinos, o por Loret de Mola, o por Mexicanos contra la Corrupción, por los reporteros que contrata Claudio X? ¿Por qué los publica sabiendo que son piezas periodísticas absolutamente desechables, impublicables? ¿Por qué lo hace? Y ahí es cuando yo pienso, se necesita ser muy ingenuo para no saber que sí hay una agenda política, que sí tiene una agenda política, una línea editorial muy definida que la confronta ya con López Obrador. Y aquí va, y quiero tu opinión, Víctor, cuando dice Aristegui, dice, es que el presidente no debe criticarnos, exponernos a los periodistas, quiere dañar lo mejor que, el arma más poderosa que tenemos nosotros, que es la credibilidad, me quiere hacer daño. Me queda clarísimo, dice ella, que el presidente habla desde el poderoso espacio de las mañaneras, con su enorme micrófono, con su poderosa voz, habla para hacer daño a nosotros, a los periodistas que podemos disentir de él. Y entonces yo digo, bueno, ¿a poco se trata del cazador que va y tira contra una pobre venadita que baja de la serranía a beber agua, no? Pues lo que sucede es que aquí hay un alineamiento clarísimo, ya, por desgracia,
de una periodista como Carmen Aristegui a un conjunto de medios de comunicación con un poderío económico muy importante. Están alineados. Yo los veo perfectamente alineados y no soy la única. Los estudiosos, los conocedores y el ciudadano común ya están viendo esto que en nuestro argot le han dado en llamar el nado sincronizado. A mí me llamó la atención, por ejemplo, el periodista Alejandro Páez de Sin Embargo, director de Sin Embargo y conductor del programa junto con Álvaro Delgado, que, de los periodistas, que dice, a nosotros nos enviaron la fábrica de chocolate para que la publicáramos, el texto, el reportaje. Dice, y decidimos no publicarlo porque no cubría los más elementales requisitos del periodismo de investigación. Ahora nos quieren hacer creer, eso dicen, que la investigación de la casa de Houston, que involucran, involucran al hijo y a la nuera de López Obrador, fue un trabajo de investigación de 1 año. Y resulta que quienes analizan ese reportaje han dicho, como Fabricio, por ejemplo, que a él le bastaron 15 minutos de meterse a internet, a la información pública, para darse cuenta de que no había ninguna relación entre la empresa petrolera y los contratos en las fechas que podían involucrar a López Obrador. No había ninguna relación, por lo tanto no estaba demostrada ningún tráfico de influencias. Y otros periodistas que han investigado, desmenuzado el reportaje, dicen, es que nos bastó un mínimo de tiempo, nada más de puro consultar internet, para darnos cuenta, primero, que la casa que le prestaban este funcionario petrolero, la primera que habitaron, es una casa que en las fechas no coincide, o por lo menos no la definen con las que dice Latinos, ¿no? Y Claudio X. Dice, y segundo, y esto me parece muy interesante, que la casa donde ahora habitan, que ya es la propia, que es la que compra la esposa de José Ramón, dice, es una casa de 7 millones de pesos, el equivalente a 7 millones de pesos. Tenemos un amigo, Víctor, que se llama Casimiro Cázares. Él trabaja, es chihuahuense, vive acá en Ensenada, pero su esposa, y él vive en Estados Unidos, va y viene, porque trabaja construyendo casas. Y le mandé la información y le dije, ¿cuánto cuestan las casas que tú construyes? Porque nos ha mandado fotografías, son pues casas muy bonitas, grandes, ¿no? Y dice, la que acabo de construir junto con mi hijo, que a eso se dedican a construir casas de madera y bonitas y venderlas, dice, la estamos vendiendo en $800,000. Y le digo, oye, ¿eso es mucho o es poco? Es una cantidad, dice, que la puede pagar un matrimonio con un ingreso regular, la puede pagar perfectamente. Dice, esa casa, pues vale más, casi el doble de lo que cuesta realmente la casa que compró la esposa de José Ramón. Entonces también en eso mienten, en el estilo de vida exagerado que dicen que llevan. La mansión que están publicando siempre es una donde pagaban una renta, donde vivían de un tiempo que ni siquiera lo precisan cuánto tiempo fue, ni cuánto pagaron de renta. Entonces, no se sostienen, Víctor, estos reportajes. Y bueno, yo te pregunto, ¿cuánto más de esto va a venir? Porque ya anunció el periodista, que parece ser que sí gana muy bien, Loret de Mola, que ahora le toca a Andy. Y así como dejan los sicarios los mensajes colgados de los puentes con cuerpos mutilados y que ponen la lista de quién sigue, así están anunciando, porque escribió Carlos Loret de Mola. Y Andy, es hora también de empezar a hablar de su hijo Andy, refiriéndose a Andrés López Beltrán, el hijo contra el cual ya se lanzaron por la fábrica de chocolate, ¿no? Entonces ya estamos esperando a lo mejor que en los próximos fines de semana
tengan, porque no necesitan tener información, simplemente quien redacte como quieran redactar las calumnias, las mentiras, las notas falsas, para que ya en los próximos fines de semana agarren al hijo de López Obrador. Y tal vez, Víctor, lo que están esperando es que se vea mal Andrés Manuel en la desesperación por defender, ¿verdad?, el proyecto de la Cuarta Transformación y por defender a sus hijos. Le están, como decía mi mamá en el rancho, le están picando la cresta. Sí, ¿No? pues mira, como te decía, cualquier papá que se metan con nuestros pollos, reaccionas, ¿no? Eres una persona, es un ser humano con sentimientos, y más cuando lo están calumniando, ¿no? Que es lo que aquí sucede. Ya se les explicó, ya se les dijo que era una renta, pero incluso quieren equipararlo al tema de la Casa Blanca, cuando son cosas, a ver, la Casa Blanca fue una donación, ¿no? A la esposa del presidente, y está toda la documentación de por qué ahí había tráfico de influencias clarísimo. En este caso es una renta. Imagínate que tú llegues a rentar allá o aquí, y que fuera cierto que el dueño de la casa pues andaba en malos pasos, pues no es tu problema. O sea, tú dices, pues a mí me gustó la casa y la renté. A veces hasta la rentan a través de inmobiliarias, y ya con eso tú vas a hacer lo que quieren hacer creer es que pues hay corrupción. Casi te dicen, pero no se atreven a que quien compró la casa y les pagó la renta fue Andrés Manuel, porque eso es lo que quieren dar a entender cuando dicen, es que son tan corruptos como los criticaban. Bueno, el hijo tiene 40 años, es lo que él dice también. Oye, si ya él se casó y decidió casarse, a mí me impresiona porque dicen, es que eso va contra la austeridad. A ver, él no está utilizando recursos públicos. Ni siquiera está Él en el país. no está en el país, no está en la nómina. ¿Qué quieren? Que entonces toda la familia, habida y por haber del presidente, que pregona la austeridad, que vive con austeridad porque hasta lo critican por su ropa viejita y sus zapatos. Entonces, ¿qué quieren? Ropa de marca. Y entonces tienen que vivir pues casi como por dioseros para que no se enojen, ¿no? Los críticos. Me parece una vergüenza, muy lamentable lo que hacen, ¿no? Te digo, a mí la que más me decepcionó fue Carmen Aristegui, porque de los otros pues no tenía ninguna expectativa, pero desde hace mucho tiempo Carmen Aristegui con sus mesas totalmente sesgadas, en donde pues es a veces Histérica. 4-1, 3-1, apabullante, se le ha criticado. Desde ahí se han dicho infinidad de mentiras. Sabemos quiénes están ahí en las mesas. Mucha gente la ha dejado de ver por eso, simplemente por eso, porque pues ya no encuentra diferencia con otras estaciones y otros medios, ¿no? De lo que están diciendo. De manera pues que sí, es de lo que más se lamenta, y el presidente además siempre lo ha dicho, que él va a contestar, que no va a poner la otra mejilla, porque como bien dices, es falso lo que dice Carmen Aristegui, no la están atacando por nada. O sea, ella fue, o sea, como yo les he puesto, el que se lleva se aguanta. Si tienes un presidente que sabes que va a contestar y le lanzas, ¿no?, una provocación de este tipo, le lanzas una mentira, te metes con la familia, ¿qué esperaban? No es que él haya tomado la iniciativa y de manera preventiva haya dicho, voy a hablar de Carmen Aristegui porque sé que me va a golpear. No, está reaccionando a una situación, y es su percepción y tiene información. O sea, no reacciona por lo de esto. Él incluso ha dicho, desde tal fecha pasó esto con Carmen Aristegui, ¿no? Entonces, yo fui alejándome de Carmen Aristegui por su actuación. Entonces, y cierro con esto. A ver, cuando los hijos de Peña Nieto, la Gaviota y todos estos
se iban nada más de shopping en el avión presidencial a Europa o a Las Vegas. Yo no los recuerdo tan indignados, ¿no? Y eso sí gastaban del erario público, ¿no? Hasta presumían los atuendos, ¿te acuerdas? En el grito, que si cuánto costó el vestido de la gaviota, que si cuánto. Ahora a Beatriz Gutiérrez la critican por mal vestida y porque es muy baratito su vestido. Es que hay un clasismo impresionante, Es que parecemos entonces, vasallos. Queremos rendirle pleitesía a la reina, a la corona. oye, estos mismos como Marta Tagle, que ahora traen de candidato a Roberto Palazuelos, un junior que confesó que junto con Enrique de la Madrid no agarraban el avión presidencial y se iban de party, un asesino confeso, ¿Sí? Que se confeso. vanagloria de haber matado a una persona. Y no han dicho, estos periodistas no dicen nada, pues así estamos, ¿no? A mí me gustaría ir más a la raíz, al fondo de todos estos conflictos que estamos viviendo en este momento, en esta época contemporánea de nuestro país. Pues estamos hablando de fenómenos de propaganda. Estamos hablando de fenómenos que son muy antiguos en la historia y en las civilizaciones humanas. Y bueno, antes los medios de comunicación, te estoy hablando, tú lo sabes, mi estimado Víctor, en el siglo XV, en el siglo XVI, pues eran las bardas de las casas. Ahí la gente inconforme o la gente afín a un grupo de poder escribía mensajes a favor o en contra. La Nueva España no fue la excepción. Y en el siglo XVI, XVII, perdón, el siglo XVII, pues proliferaban en las bardas del México colonial. Fundamentalmente hay muchos testimonios para quienes han estudiado este tipo de fenómenos. Una enorme cantidad de bardas en Guanajuato, en la Ciudad de México, en Puebla, en las grandes urbes de la época, pues mensajes del pueblo, ¿no? En contra de sus gobernantes, y los gobernantes y las oligarquías y los millonarios de la época, pues respondían a través de las bardas. Ahí se daban las luchas del carácter propagandístico. Y siempre, pues obviamente, la gente oprimida, pues al final de cuentas, pues tampoco no tenía acceso a otro tipo de manifestación de protesta y de rebeldía. Surgen los periódicos, que en el siglo XIX se empiezan a consolidar los primeros periódicos, aunque ya hay algunas cartas, y la imprenta, pues en el siglo XVIII, le da la posibilidad a la gente finalmente de utilizar un medio impreso para dejar, y la posibilidad de reproducir masivamente sus mensajes. Y pues de inmediato los grupos de poder se dan cuenta de que quien dominaba finalmente a la imprenta, pues era finalmente el que sacaba el mejor provecho, porque podía manipular a la parte opositora, a la gente que no tenía el acceso a esos medios, y que pues muy fácilmente se comían los mensajes que se les mandaban a través de las cartas, de las gacetas y todo tipo de medios de comunicación de aquella época. El periodismo de masas, ya concebido como periodismo, que eso también es otra cosa que tendríamos que definir y separarlo dentro de las grandes herramientas de la comunicación social de la que actualmente gozamos y disfrutamos de una manera excelsa con el tema de las redes sociales. Bueno, pues llega finalmente también el siglo, a mediados del siglo XIX, finales de la última etapa del siglo XIX, pues al famoso periodismo amarillista, ¿no? Con William Randolph Hearst y Pulitzer, fundamentalmente de Pulitzer, el que hoy tiene el título de que la máxima representación del periodismo de calidad en el mundo es el premio Pulitzer, pues utilizaba las hojas de color amarillo para imprimir sus panfletos. Y no hay que olvidar que estos medios amarillistas, porque el escándalo lo publicaban en hojas de color amarillo, ¿sí? Bueno, este tipo de periodismo sensacionalista y totalmente mercantil, el origen de lo que estamos viviendo ahora, con características de un cinismo impresionante. Bueno, pues finalmente generaron una guerra con Cuba, ¿no? Con España, por Cuba. Hay que recordarlo.
estos medios de comunicación, esta evolución de la comunicación social ha tenido momentos como los que estamos viendo aquí ahora en México, de muchos años, siglos han sido. Y no podemos sustraer en este debate el hecho precisamente de que estamos recurriendo a las viejas fórmulas, obviamente con características tecnológicas y de posibilidades de comunicación inmediata y de malas intenciones, pues muy sofisticados, ¿no? Muy sofisticados. Y López Obrador ha sido objeto de este tipo de campaña desde el 2006. ¿Por qué? Porque ya ha representado desde entonces, desde 2005, desde que rompe con el Partido Revolucionario Institucional en Tabasco, desde ahí es objeto pues, de los odios, de las fobias, de los grupos de poder. ¿Por qué? Porque pues, él asume una actitud de decir, bueno, yo voy en contra de estos intereses. Si se le venían encima cuando era oposición, pues ahora ahora que es presidente de la República, pues los medios de comunicación que finalmente, como tú bien lo comentaste, Víctor, se están quitando las máscaras, ¿sí? Y hay que mencionar, y yo subrayo siempre para que podamos entender bien el fondo de estos temas, en que la inmensa mayoría de los medios de comunicación en nuestro país son propiedad de grandes familias, de empresarios, ¿sí? De comerciantes, de industriales, en fin, de gente que tiene un vínculo directo con los millonarios. Es gente privilegiada y ha amasado enormes fortunas porque finalmente han servido y forman parte de este régimen que está en este momento en oposición, vamos a ponerlo así. Y bueno, pues estos grupos contratan, independientemente del que nos pueda parecer simplista, rudimentario y todo lo que ustedes quieran, los métodos que utilizan estos medios de comunicación enajenados y aliados de las oligarquías y de la plutocracia mexicana, bueno, simple y sencillamente hay que reconocer que estos medios de comunicación amasaron enormes fortunas al amparo de ese poder. Y ahora, bueno, pues hay un rompimiento en las formas de financiamiento de esta prensa, de estos medios de comunicación, y pues la respuesta lógica de estos medios, pues es aliarse con sus amigos comunes, con los que siempre ha trabajado. Y ahí está Claudio X González, él se da cuenta de que era una forma muy interesante de poder sobrevivir y sobrevivir muy bien, con grandes salarios, más de $500,000 al mes, pues buscando financiamientos. ¿Con quiénes? Pues también con los representantes de la oligarquía mundial y de las grandes compañías transnacionales y financieras. Con todo esto quiero decir que en este momento, en realidad, estamos frente a una lucha de, no es este tema ni de periodismo, no es este tema de... Estamos hablando simple y sencillamente, y por eso yo siempre lo he subrayado, de un conflicto de propaganda. Esto es propaganda política y desafortunadamente, y con eso termino, los periodistas, antes eran los periodistas que hacían un periodismo independiente, crítico, y que eran víctimas finalmente de los atentados y de las muertes. Bueno, estamos viendo en las últimas semanas, en los últimos meses, que, bueno, pues ahora cualquier periodista es objeto de esta guerra de desestabilización, ¿sí? De un poder hacia el otro, ¿sí? En el que definitivamente para mí, estamos ya los periodistas en general en medio de esta batalla propagandística. Y eso es realmente muy lamentable, porque yo lo escuchaba hace rato de una colega cuando se supo, hoy en la mañana, estaba comentando el asesinato de este compañero allá en Oaxaca, en Salina Cruz anoche, que lo matan adentro de su lugar de trabajo. Pues es que ya no sabemos ni de qué escribir. Efectivamente, ya puedes escribir cualquier cosa. Y si hay la posibilidad de que te conviertas en una estadística que incida en un tema que es candente en este momento, entre una presunta lucha entre la libertad de expresión, el derecho a la información y la libertad de prensa, ¿sí? Con los grupos oligárquicos también, que están inmiscuidos hasta el tuétano en estos medios de comunicación, pues la verdad, pues si no entendemos esto, desafortunadamente muchos colegas, yo siento, no quisiera yo ser ave de mal agüero, pero todavía nos quedan muchas notas tristes que lamentar en el transcurso de estos próximos 2 años y medio, de aquí
a la elección del 2024. Así lo veo yo y bueno, gracias, disculpen que me haya extendido. Bueno, pues sí, coincido plenamente. Me recordabas en estos antecedentes del periodismo, no sé si vieron una película, no recuerdo el nombre, con Tom Hanks, la vi el año pasado, que era un lector de noticias que iba de pueblo en pueblo. En Noticias Estados del Mundo Unidos, se llama, es una excelente película, muy buena. ¿no? Era un comentarista de noticias, ¿no? Y juntaba a la gente a donde iba llegando y así es parte de estos antecedentes de cómo circulaba la prensa. Fíjate, es que la velocidad y los cambios que ha habido en este terreno de cómo circula la información. Yo recuerdo, fíjate, cuando viví en España, no llegaban noticias de México y estamos hablando de principios de los 90. Había un noticiero que empezó y al rato era puro talk show que impulsó Televisa como si fuera 24 horas de noticias. Eco se llamaba, ¿se acuerdan? Sí, cómo no. Y una forma de enterarte un poquito, de saber un poquito de lo que pasaba en México, era ir a una tienda, un gran superalmacenes que ya muy famosos en España, que se llama El Corte Inglés. Y lo que hacía yo era irme, como vendían televisiones, había un Corte Inglés cerca de mi casa en donde siempre estaba Eco. Entonces me paraba un rato a escuchar noticias de México. Y luego lo que hacíamos, los estudiantes mexicanos, nos turnábamos para ir a la Embajada de México los viernes, que nos regalaban todas los boletines que enviaban de México o recortes de periódicos por medio de la maleta. De la maleta y teníamos un conecte ahí que nos regalaba los recortes. Entonces leías lo que pasaba en México con una semana de atraso, pero lo circulábamos, ¿no? Entonces, ¿qué tiempos, no? Y estamos hablando de los 90. Es impresionante. Ahora, pues esto también ha ayudado y explica mucho también los cambios en la opinión pública, que hay alternativas a esos medios de comunicación, como este programa, ¿no? Que era impensable. Pero Víctor, no logramos, todavía es un desequilibrio muy grande. No, yo sé. Ahí está este programa, incluso con todo lo que significa la mañanera, si pones en una balanza todo el peso económico y la capacidad de penetración en la población que tienen los medios tradicionales, alineados todos ahorita en contra del proyecto del gobierno de López Obrador, y pones en la otra balanza la mañanera y todos los programas como este nuestro, que son los espacios que tenemos, un que otro programa en la televisora de gobierno, porque dominan también ahí las voces de la derecha. Si eso es impresionante. Está totalmente desequilibrado. Nunca como ahora entiendo la visión que tuvo López Obrador de mantener las mañaneras que inició desde que estaba en el gobierno de la Ciudad de México. Y lo entiendo con más claridad cuando él hace referencia histórica a lo que le sucedió a Francisco I. Madero, que toda la prensa se le echó en contra, y como el presidente es un amante de la historia, sabe que hay que conocer el pasado para entender el presente y ver cómo poder construir el futuro, pues dijo, yo no voy a cometer el mismo error, y sus mañaneras, que en un principio muchos no la entendían, que incluso desde sus simpatizantes había quien lo criticaba, a mí me queda clarísimo. Ahora entiendo incluso ese espacio de quiénes quieren las mentiras, y creo que debe ser todavía más fuerte, ¿no? Una vez a la semana, ya lo necesita todos los días, y como tú mencionaste al inicio de esta conversación de hoy, necesitan también una estrategia para los fines de semana, para que no les metan goles en esos momentos,
porque está muy fuerte la infodemia, y tenemos que prepararnos porque están calentando motores, vienen cada vez con mayor fuerza en ese sentido. No, no, de aquí al Fíjate, 24. te quiero preguntar si tú quieres también, yo estoy alarmada, y te voy a decir por qué, con lo que estaba diciendo ahorita Javier. Si tú ligas el hecho de que ya desaparecieron el reportaje, si hacen mesas de análisis y nadie analiza el reportaje ya de la casa de Houston, ni el reportaje de la fábrica de chocolate, porque no se sostienen. Son como castillos de arena, así los hicieron. Pero ¿qué sí se sostiene? La respuesta fuerte que da el presidente y los periodistas que se sienten agraviados por el presidente. Ya el tema, motivo de estas controversias, ya lo desaparecen y queda nada más la defensa del presidente y lo que dice Carmen Aristegui, que lo dicen todos ellos, dicen, fíjate, la periodista Carmen Aristegui acusa al presidente Andrés Manuel López Obrador de atacar, agredir y pretender aniquilar las voces de periodistas, aniquilar las voces de periodistas críticos. Ponlo esto en el contexto de los asesinatos de periodistas que se están dando. No, ni a ninguno de estos periodistas críticos a López Obrador les van a tocar un pelo. Nadie, nadie. Porque todos los poderes fácticos, la oligarquía, todos están con ellos. Porque el presidente López Obrador no está reprimiendo. Nunca habíamos gozado de tanta libertad de expresión. Y sin embargo, estas voces, como la de Carmen Aristegui, que se suman a ese coro, señalan a López Obrador como el tirano que quiere aniquilar las voces críticas, simplemente porque ejerce su derecho a la réplica, a responder. Bueno, el temor es el siguiente, Víctor, y a lo mejor estoy paranoica, pero yo quiero saber qué piensas tú. Hoy ya los periodistas no saben por qué los están matando. Yo sé, por ejemplo, que a mi amiga Miroslava Bridge la mataron porque se fue al fondo en la investigación de la narcopolítica en Chihuahua. Y podemos sacar conclusiones similares en el caso de Javier Valdés. Y podemos saber de otros periodistas que criticaron actos de corrupción desde presidencias municipales hasta más arriba y los mataron. Y siempre los mata, en primer lugar, funcionarios, gente ligada a los gobiernos locales, municipios, estado. Y en segundo lugar, el crimen organizado. Y en tercer lugar, una mezcla de ambos. Esos son lo que se sabe hasta ahorita de las fuentes del ataque a los periodistas. Pero ahora, como decía Javier, los periodistas, una periodista amiga del recién victimado en Oaxaca, el compañero de Oaxaca, dice, es que ya no sabemos por qué es. Y ahí es donde a mí me da miedo, Víctor, de que la vida de los periodistas las vayan a tomar como monedas de cambio dentro de una guerra sucia. Esta guerra sucia que dice que López Obrador tiene el propósito de atacar, agredir y aniquilar las voces de periodistas. Sí, porque puedes asesinar a un periodista y decir, fue el poder de López Obrador, ¿no? Exactamente. Es que ese es precisamente, Víctor, Olga, el objetivo final de toda campaña propagandística. Goebbels, por ejemplo. Del fascista. ¿Sí? El teórico de la comunicación de Adolfo Hitler convenció a una inmensa mayoría del pueblo alemán que eran, primero, la raza especial generada por Dios o por X, y que, pues primero, y que tenía ese claro futuro de ser el gobernante del mundo, precisamente porque era una raza superior. Y ya vámonos a la guerra, y ahí va el pueblo alemán, como borreguito, ¡pum! Y entramos a un tema de guerra. En este caso, los objetivos, las metas de estas campañas mediáticas que está utilizando, con mayor intensidad, con muchísima mayor intensidad y obviamente con muchísimos mayores recursos, esta oligarquía que está siendo muy afectada a sus intereses por algunas políticas públicas del presidente de la República, pues ¿qué tienen objetivo? Bueno, pues esto, intimidar, enajenar,
desvirtuar, mentir descaradamente para que la gente crea finalmente que lo que se está afirmando es cierto, ¿sí? Sembrar entre amplios sectores de la población dudas razonables, otras totalmente ya casi esquizofrénicas, de que estamos ante un dictador. O sea, ese es el tipo de guerra que se está implementando y que forma parte de este ABC que hace 3, 4 años se hablaba y se identificó como los famosos golpes blandos que se estaban dando a lo largo de todas las repúblicas latinoamericanas que habían surgido de procesos electorales democráticos. Y ahora, pues evidentemente, la idea es que sí, los mexicanos entonces tenemos que tener muchísimo cuidado para identificar perfectamente bien estos conceptos que son elementales de la propaganda, de los conceptos de propaganda política de hace muchísimas décadas que se conocen y se han estudiado hasta la intensidad, pero todavía no logramos tener que la inmensa mayoría de los pueblos tengan información precisa para identificar estos delicados y a veces hasta groseros procesos de enajenación de las conciencias ciudadanas. Adelante, Víctor. Sí, yo creo que estamos en este tiempo, decía yo al inicio, de ruptura, y me gusta. Ay, se congeló otra Sí, vez. déjame, ya terminé aquí de compartir. Adelante, repite, por favor. Se congeló, Se congeló. dice, estamos en estos tiempos de Sí, ruptura. estamos en estos tiempos de ruptura y que incluso me gusta para el título de mi colaboración quincenal, Tiempo de Ruptura. No, Tiempo de ruptura. Ok, déjame, ya lo anoté aquí. Ajá, ajá. Y dentro de esto se engloba estos peligros, ¿no? Que tú estás refiriendo o que ambos están refiriendo, porque quien ve afectados sus intereses, pues no se queda de brazos cruzados, va a utilizar todo el aparato, primero ideológico, propagandístico, y tienen todos los recursos para pasar a la acción y sembrar No estoy compartiendo, ya me salí, no te preocupes, yo a lo mejor también por ahí podría ser bueno que también te salieras para ver si... Ya, adelante, Víctor, te escuchamos. Y que también el propósito de repente puede sembrar miedo, temor, que la gente no salga a protestar o que diga, yo mejor no me meto porque esto está muy peligroso. Lo han hecho en otros tiempos y están decididos a todo, ¿no? Con el que más lo ejemplifica, pero de manera muy grotesca es Gilberto Lozano, sin duda, ¿no? Que digamos es ese quien sí da la cara, Pues sí. porque creo que atrás de él, estos oligarcas sí piensan así de repente, Claro. ¿no? Claro, pero no se atreven sí se atreve al desfiguro y en fin. Entonces, sí estamos en una situación muy, muy delicada porque se están haciendo cambios, esa es mi interpretación. Si no hubiera cambios, si fuera continuidad de los otros sexenios, no se tocaran intereses, no estaríamos en esta situación, o sea, de tanta intensidad, tanto encono. O sea, yo lo que veo es, pero además reclaman que haya democracia, tolerancia, diálogo. Una profesora con la que discutí hace rato públicamente del CIDE, Jimena se llama, que decía, es que el presidente desconoce los términos de la deliberación democrática y lo que hace con lo de Loret de Mora, entonces es abonar a que la democracia se desvíe, etcétera. Y luego pone otro comentario, ¿no? Y es que es un sinvergüenza y es un corrupto o sea, y le digo, a ver, o sea, ese es el nivel de liberación y de tolerancia y de respeto que pides, o sea, no entiendo. ¿Cómo se puede dialogar así si te gana siempre finalmente el estómago? Empiezan diciendo, es que el presidente debe ser más tolerante con las voces disidentes, y a renglón seguido empiezan, porque es un corrupto, es un desgraciado, y entonces dices tú,
Yo creo, Víctor, que creo que lo que podemos hacer, medios de comunicación, analistas, periodistas y comunicólogos sociales, honestos, profesionales, con responsabilidades sociales, éticas, que sí los hay, ¿eh? Y son muchos, Sí, son claro. muchos. Es hablar precisamente de los tiempos en los que estamos viviendo, ¿sí? Que México no es una isla y que forma parte de un concierto en este momento, hoy, ¿sí? Que está inmerso en un concierto mundial en donde el fascismo, en donde la ultraderecha, la intolerancia, los grandes movimientos que están en contra del avance de los derechos humanos en la humanidad, ¿sí? Son dueños de grandes medios de comunicación a nivel mundial, ¿sí? Porque nos estamos olvidando de que también muchos medios de comunicación se suman a estas campañas e intervienen, Pues ¿sí? está el reportaje de... Hacia allá iba precisamente, del Economist, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? O de infinidad de organizaciones defensoras de derechos de los periodistas, que también están financiados, habría que ver por dónde también están, en fin. Entonces, en lo que tenemos que trabajar mucho nosotros es en estar día con día recordándole a la gente, señores, en México, desde hace ya varias décadas, funciona una organización clandestina católica de ultraderecha que se llama Yonke, y está representado por Felipe Calderón, por Margarita Zavala, por Claudia X González, por el papá de Claudio. O sea, pero estos tienen financiamientos en Alemania, tienen financiamientos en España, o sea, en Estados Unidos, y forman parte de toda una cadena mundial de organizaciones que están financiando los grupos que están desestabilizando democracias en el mundo, para que entonces quienes nos estén escuchando al menos duden un poco de esta propaganda muy enajenadora, ¿sí? Que han puesto en marcha y que la vamos a estar padeciendo a lo largo de todo este año, sin duda, y que la vamos a ver recrudecido a finales de 2023 y todo el 2024. Entonces, en la medida de que tengamos éxito, ¿sí? Y de que estemos ubicando a los verdaderos enemigos que están esbozados atrás de estos decidores de cosas, ¿sí? Estos cuestionadores de todo, entonces vamos, que está bien cuestionar, pero pues hay que cuando menos, a ver, a veces yo no entiendo los mensajes, es que no es objetivo. ¿Y de cuándo acá el periodismo ha sido objetivo? Desde sus fundaciones a mediados del siglo pasado, del siglo antepasado, perdón, del siglo XVIII, ¿sí? Manejamos objetividad y subjetividad los periodistas desde hace decenas de años. ¿Ser objetivo? Sí. Si voy a ser subjetivo, sí, con mis opiniones, mis juicios, mis comentarios, pero tengo el sustento de la objetividad de los hechos reales, documentados, y si yo le doy esa fortaleza, esa credibilidad a mi punto de vista, ¿sí? Y no nada más digo que el compadre de un amigo que no vino hoy a la fiesta, pero me contó este chisme, con eso me baso. ¿Cuántas columnas, Víctor, no has escuchado tú o has leído tú de este tipo de opinadores 50. En donde se basan? Es más, una gloria nacional del periodismo hasta hace todavía unos cuantos meses atrás, quizás un par de años atrás. La periodista Anabel Hernández, hijo. Tú escuchas ahora sus comentarios, sus opiniones, y son puras versiones extraoficiales. Me enteré y tienes que creerle porque lo dice ella. Y entonces te dice, pero los periodistas tenemos que ser objetivos. Caramba, qué grandes contradicciones estamos encontrando en una profesión que se ha pervertido y que la gente tiene mucha razón cuando dices que esos periodistas son unos malditos, lo que nos quieren calificar. Además, Javier, en esta semana pasada ella participa los miércoles con Gabriel Reyes Orona y con Alfredo Figueroa. Y este miércoles pasado, así a reglón seguido. Primero dice que estamos viviendo bajo un gobierno totalitario, que está en riesgo la libertad de expresión,
que López Obrador está atacando a los periodistas y enseguida, sin ningún problema, sin que nadie le diga nada, dijo que el gobierno de López Obrador es fascista. Y con esa facilidad, o sea, tú eres sociólogo, tú sabes todo lo que tiene que argumentarse para poder poner una etiqueta de ese tamaño, como lo hiciste en el programa anterior cuando desmenuzaste la afirmación sin sustento de Denise Dresser de que habíamos sufrido un golpe de Estado, ¿no? Y ahora esto. Pero, Víctor, a mí me gustaría mucho que nos dieras tu opinión precisamente sobre lo que publicó The Economist, este medio británico, porque está en la misma línea. Es decir, ya nos convertimos en una Venezuela. Por cierto, una Venezuela que hace unos meses ganó las elecciones con el 90%, Maduro. Pero nos dicen que México está peor que nunca, está cercano a países como Venezuela, como Cuba, que estamos viviendo un régimen híbrido, que el retroceso de la democracia es tremendo, y señalan que aquí sí, si no fuera tan grave lo que dicen, me estaría muriendo todavía de la risa porque me provocó mucha risa, que los momentos mejores de la democracia en Calderón, ¿no? reciente fue con Calderón. O sea, un tipo que llega en un proceso sumamente sucio, con las manos de Fox metidas hasta los codos en el proceso electoral, ¿verdad? Con un 0.57 por diferencia que no quisieron revisar el voto por voto, casilla por casilla, que llega y para poder legitimarse y cubrir que se deje de hablar del fraude, declara una guerra al narcotráfico que nos ha costado tanta sangre, y luego después resulta que ni siquiera era guerra al narcotráfico, sino que todo su cúpula de seguridad pública estaba metida en el narcotráfico y ahora está en la cárcel o bajo investigación. Y resulta que el The Economist lo pone como el momento dorado que vivió México de democracia a comparación con lo que estamos viviendo ahora, con un presidente que llega como no había llegado en todos los años que tenemos tú y nosotros, que somos de la camada, conocimiento de un presidente que llegara con tanta legitimidad al gobierno como llegó López Obrador, y resulta que es el tirano. Sí, depende mucho del concepto de democracia que utilices, ¿no? Ellos dicen que, bueno, por el conflicto con el INE, entonces, pues por eso, ¿no? Como es un presidente que está en contra del órgano electoral, etcétera. Pero lo que están aludiendo ahí es únicamente a un concepto de democracia procedimental. O sea, que no está afectando, porque no ha afectado la confrontación, la organización electoral. Yo no veo que se haya afectado. Se han sacado, han salido los procesos electorales, ¿no? Con una estructura, un sistema electoral muy, muy sólido de la gente de a pie, ¿no? La que sabe hacer el trabajo, los cientos de técnicos, los ciudadanos que participaron, etcétera. Otra cosa son las veleidades en la cúpula, ¿no? Del Consejo General, pero de ahí toman, ¿no? Confrontación para decir que, bueno, está contra la democracia, y si está porque conciben a la democracia simplemente como lo electoral. Es a lo que me refiero, ¿no? Solamente toman la parte, una de los indicadores de democracia, ¿no? Y entonces dicen, ven, como está en contra del órgano autónomo que organiza las elecciones, pues tiene que ser un tirano, ¿no? Y está dinamitando la democracia y hay que bajarlo de nivel, ¿no? Entonces, pues es mucho de cómo sesgues, ¿no? A partir del concepto de democracia. No hablan de democracia sustantiva, de calidad de la democracia y de otras cosas, ¿no? Entonces no toman en cuenta factores importantes como por ejemplo, la democracia participativa, la revocación de mandato. No toman en cuenta, por ejemplo, el que el presidente haya eliminado el fuero
¿verdad? Para No, la... ni las pensiones a los expresidentes, ni una serie de cosas. No, no, y ellos lo dicen a partir del conflicto con el INE. Entonces, porque, insisto, cuando se habla de democracia, que también en México así se habla normalmente, ¿no? Es democracia política procedimental, ¿no? No tanto otros ámbitos de la democracia que pasan por rendición de cuentas, por transparencia, por cumplimiento de los compromisos de campaña, por Estado de Derecho. O sea, hay otros indicadores de democracia sustantiva que no se utilizan. Entonces, pues hay un sesgo ahí y bueno, The Economist ya sabemos el sesgo que ha tenido siempre. O sea, y además, qué interesante, se le da un hilo, ¿no? Un ruido, a un reportaje, a una clasificación que hace anualmente The Economist, como que, pues ellos son la neta del planeta y tenemos que hacer lo que ellos dicen para que La estén Santa contentos. Biblia. Yo Y nos quiero, suban de ranking, No, ¿no? me un comentario, Javier, quiero honrar, pequeñito. sí. Sí, pequeñito. Oye, me llamó la atención que hasta el pobre, digo pobre en el sentido de que Chihuahua acaba de ganar la elección, el chileno, Boris, ya lo califican también como una mala democracia porque dicen que hubo muy poca participación electoral. Pero, bueno, ok, honrando lo que yo estaba comentando hace un momento, que entonces, ¿cuál es el papel que debemos de jugar medios de comunicación como el nuestro? Pues es precisamente identificar quiénes son los que están en el Economist y cuándo surgen. Mira, así rápidamente. El fundador de El Economist en 1843 fue el banquero y empresario escocés James Wilson y fundó el periódico, ¿sí? Porque él como empresario, como banquero importante, como empresario relevante en la Gran Bretaña, pues estaba siendo afectado por un arancel que el gobierno británico decretó a la importación de granos en donde él tenía intereses. Entonces, funda un medio de comunicación, si tiene el dinero, tiene los recursos, pues para hacer una campaña propagandística en contra de ese arancel y logró que se derogara ese arancel por parte del gobierno británico. Este hombre, ¿sí?, funda entonces un medio de comunicación que su línea editorial, hay que mencionarla porque ellos tienen en su medio de comunicación, su página virtual, tienen su línea editorial, ¿sí? Pues es una línea editorial que está a favor del liberalismo económico, ¿sí? De filosofía liberal. ¿Qué cosas? ¿Qué contradicciones tienen los discursos a veces? En México tenemos un presidente que está a favor del liberalismo y sin embargo, si nos vamos a los orígenes de la palabra liberal en materia económica, pues estamos viendo que a final de cuentas, pues vendría siendo un concepto hasta conservador, ¿no? En el lenguaje que se maneja aquí actualmente en nuestro país. También está a favor de la globalización del planeta, obviamente en materia económica. La libre circulación de las personas, el liberalismo cultural, la libertad individual. ¿sí? Esa es su declaración. Toda esa es su declaración de principios. Y hay que mencionar que durante casi alrededor de 40, 50 años, el Economista fue propiedad de la editora Pearson PLC. Pearson PLC, ustedes de seguro dirán, bueno, pues, ¿qué es? Pues se trata de una gran compañía multinacional editorial y de servicios educativos multinacional británica que se encuentra en Londres, ¿sí? Sus mayores servicios son en el área educativa y editorial de libros en el mundo y es el dueño de esta casa editorial conocida como Penguin Random House. Pues mucho poderío económico. Y díganme ustedes, en México, ¿quién está liderando a las compañías editoriales? ¿Sí? De muchos de los intelectuales que está utilizando en este momento
este grupo de neoliberales, afectados intelectuales, afectados con estas políticas públicas del gobierno federal, ¿sí? Y que, bueno, pues entonces asumen pues una defensa a ultranza, ¿sí? De el editorial, el trabajo de investigación y de las propuestas informativas de Economist. O sea, Los esto hay que premios, señalarlo, esto los tenemos premios de que estas... decirlo para que nuestras queridas audiencias en Cuatro Vientos, pues también ya dimensionen y conozcan a qué ¿De parte de quién? intereses, ¿sí? Responde el economista, el de Sí. Economist. Así nada más. Bueno, yo con eso ya termino. Oye, Víctor, no sé si tú quieras agregar algo, pero discúlpanos porque nos parecía muy importante también incluir esto de Economist y estábamos esperando tu programa para hablar del tema, de este, ¿no? Cuando tú lo propusiste, dijimos, mira, como anillo al dedo, porque era que estábamos esperando hablar con Víctor. Pero tú también mencionabas, y aunque no sé si quieras, aunque sea de paso, y con ello cerraríamos, tu opinión sobre todo este otro escándalo por lo de la pausa en las relaciones México-España. Qué interesante porque ahora también es que se ligan todos los sucesos, ¿no? Los críticos al presidente dicen que es una cortina de humo por lo de la Casa Gris. O sea que se lo sacó de la manga para generar, Calderón fue el primero que lo dijo. como es un asunto muy grande lo de el conflicto de interés de su hijo, pues entonces inventó esto. No, yo creo que son niveles totalmente diferentes. Para empezar, ¿no? Conciernen a temas diferentes. Y también pues se ha jugado mucho con esto de la pausa. Efectivamente no existe en el derecho internacional en relaciones diplomáticas esta figura de la pausa. Más bien, como bien lo definió, creo yo, Lorenzo Meyer, es un hecho simbólico, ¿no? Es un hecho simbólico, una forma de protestar del presidente frente a lo que está viendo, ¿no? Eh, Él ya había venido pidiendo una disculpa de España, ¿no? De la corona española, sobre todo por lo que significó la conquista, lo que significó para nuestros pueblos eh, todo lo que fue pues, el vasallaje, el genocidio de los pueblos originarios, etcétera, ¿no? Entonces, pues España se ha negado, pero es una Poco forma de los también, recursos, el oro, la plata, todo lo que se todo llevaron. lo que se llevaron, ¿no? Y bueno, ayer, por ejemplo, veía incluso un programa sobre esto, sobre lo que significó la conquista para otros pueblos de América Latina, por ejemplo, Ecuador, ¿no? Muy interesante de unos historiadores que lo conducían y que uno explica, por ejemplo, la grandeza esta de unas iglesias que están en Quito, por ejemplo, que se dice que tienen 6 toneladas de recubrimiento de oro, ¿no? Pero era esta idea de dar el mensaje, ¿no? De la grandeza, del poder, ¿no? Frente a los nativos, pero también algo muy interesante, que trajo la conquista, no tanto en nuestros pueblos, o no se conocen muy bien en México, por ejemplo, pero en Cuba, en otros países de América Latina, Perú, Ecuador, que hubo esclavismo, ¿no? Que fueron los esclavos los que levantaron todo esto, las iglesias y eso, y que se dedicaron al cultivo de la caña de azúcar, al tabaco, etcétera, ¿no? Entonces, sí hubo población afro en México, todavía lo hay, ¿no? Hay importantes partes como Oaxaca mismo y otras partes del Caribe, en donde hay muchos descendientes de africanos. Estoy leyendo una novela costumbrista, en donde una de las protagonistas era una esclava cubana que
trabajaba en las plantaciones de tabaco. Creo que el novelista que hace novela histórica, Ildefonso Guajardo se llama, él tiene otro libro que se llama La Catedral del Mar, que es la construcción de una catedral en Barcelona. Y esta es muy interesante porque hasta donde voy, la protagonista es una esclava que viene en un barco y ya para morir su amo decide liberarla, le da la carta de liberación y todo lo que significa adaptarse a la sociedad andaluza y su relación con los gitanos, ¿no? Pero ella se dedicaba, lo que quiero decir es que ella se dedicaba a caridad, se llama la mujer esta, una negra además, descrita como preciosa, ¿no? Un portento de cuerpo, ya saben, ¿no? Del Caribe. Pero ella era especialista en detectar el buen tabaco. Entonces la utilizan los gitanos que eran contrabandistas de habanos para detectar cargamentos que no eran realmente, que estaban contaminados, que no eran realmente tabaco puro cubano, pero que en España lo vendían como tabaco cubano. Entonces, muy interesante, ¿no? Estas poblaciones, y tiene que ver con la conquista y con las secuelas de la conquista. Y luego, la relación con España nunca ha sido tan tersa, ¿no? Hemos tenido periodos de ruptura, todo el franquismo, ¿no? México reconoció a la República en el exilio, y luego hubo restablecimiento, y luego por ahí otra vez rompimientos. Nunca hemos tenido una relación tan tersa, ¿no? Y entonces, ahora que el presidente se refiere a una pausa en el sentido de una exigencia, sobre todo una protesta ante el saqueo que han significado las petroleras Iberdrola y Repsol, ¿no? Y OHL, es decir, estas empresas que triangulaban dineros, que vinieron a saquear, ¿no? Y que, a propósito de qué, pues de la reforma eléctrica, la reforma energética, si el colmillo del presidente es muy largo, ¿eh? Claro. No se avienta nomás así, entonces está diciendo, estamos protestando contra lo que significó el saqueo y los negocios turbios de estas empresas, ¿no? Y por eso, y que había, dice él, una concertación en las cúpulas gubernamentales entre los gobiernos españoles, aunque fueran del PSOE, ¿no? Para beneficiarse de las triangulaciones de los recursos que hacían a través de las empresas. Entonces, es eso lo que hay atrás, no es una ocurrencia y que se vayan a acabar las relaciones, no, ni se ha retirado al embajador, ni se va a correr al embajador de España, se van a seguir haciendo negocios. Como alguien decía, es que hay miles, después sí, hay 30,000, parece ser, españoles en México viviendo, mientras que hay 6,000 mexicanos allá, pero no se les está corriendo, ni porque alguien me decía, es que en Ensenada hay muchos españoles haciendo negocios. Pues está bien, o sea, están contra esas grandes empresas que expoliaron recursos, que se beneficiaron. Nadie se está metiendo con los españoles de a pie, ni nada, ¿no? Ni vamos a dejar de querer ir a España cuando se pueda, ni recibir a los españoles, sino es una estrategia política del presidente y así lo debemos de entender, yo creo. No es ni cortina de humo, no corresponde, ¿no? Ni nada de eso a tratar de taparlo de la casa del hijo, ¿no? No. Yo creo que es tan limitada, además, nuestra oposición que se agarran de cualquier cosa, ¿no? Es increíble, o sea, como no hay un proyecto alternativo. Pues sí. Por ejemplo, veía a Marco Cortés, que además me da mucha pena, ¿no? Su porte, no sé, ¿no? Para pasar un buen momento con sus declaraciones estúpidas.
con Loreto de Mola en latino, ¿no? Diciendo, fuimos el único partido que denunciamos la corrupción por la casa de Houston, o sea, realmente ese es, digamos, lo que tienen que decir de lo que está pasando ante los grandes problemas. Sí, esos son, ¿no? Son chavitos youtubers. Por cierto, y Ricardo Anaya, yo ya no he sabido. No, pues han escondido. Ya no sacó videos ni nada. No, ya se escondió. Ya se escondió. Yo creo que ya está avanzando la investigación. Y Felipe Calderón ya se va también al extranjero porque lo nombraron asesor de la Fórmula 1, ¿no? Ahora es... Sí, sí, sí. La Federación Internacional de Automovilismo, la Oye, FIA. Víctor, tocaste lo que me parece la esencia en esto de la pausa México, de las relaciones México-Estados Unidos. Yo también lo relaciono más que nada con la discusión que hay ahorita por la reforma energética, porque hacen omisión de toda la argumentación que da López Obrador de cómo se coaligaron las cúpulas. Tú lo mencionaste ahorita, lo recordaste. Las cúpulas gobernantes de España y de México con las empresas energéticas que vinieron a hacernos daño. Por eso es que se está planteando ahorita la contrarreforma con la ley energética y que le hicieron daño también al pueblo español. A mí me parece muy inteligente la manera en que López Obrador dijo ahí, no es contra el pueblo español, por supuesto, es una pausa, ni siquiera es una ruptura de relaciones diplomáticas. Tenemos que entrar en una pausa para ver cómo corregimos este daño que hicieron los gobiernos de ambos países coludidos. Y luego imagínate ahorita que le mencionas a un español Iberdrola y que les recuerda las tarifas de la energía eléctrica, cómo se las elevaron por los cielos, ¿no? En este modelo que lograron imponer en España con la complicidad de los gobernantes españoles y que aquí lo aplicaron con Peña Nieto, con la complicidad del PAN y con un Calderón que se va a trabajar a Iberdrola y que ahora tiene el descaro todavía de escribir sus Twitter en contra de López Obrador porque declara una pausa. O sea, qué poca dignidad, qué cinismo debería estar con la cabeza cubierta por lo menos con una bolsa esas de papel, ¿no? Pero creo que qué tino también de López Obrador de decir, es los dos gobiernos, el español, el mexicano, coludido con estas transnacionales que violentan las leyes o que las acomodan a su antojo para someter a los pueblos, en este caso al español, como lo tienen ahorita con esas tarifas eléctricas, y a nosotros, como nos han tenido y nos quieren seguir teniendo, ¿no? Entonces creo que esa fue la esencia, es la esencia no ruptura, de la pausa. Yo estoy de acuerdo con esto y con eso termino rápido. Yo estoy de acuerdo con la pausa, me hubiera gustado más, me gustaría más ver cuáles son las medidas específicas que representa esta pausa. ¿Qué significa una pausa? Porque sí es importante que también a los ciudadanos comunes, aparte de fobias y filias, con el tema de Andrés Manuel, o sea, sí requerimos, cuando menos conocer esta pausa, ¿qué incluye? ¿Qué es? ¿Sí? O sea, más concretamente, ¿sí? Y me gustaría también que esta política, este anuncio, esta determinación que toma el presidente de México, se acelere el tema también de las denuncias penales en contra de estas tres grandes compañías multinacionales españolas, porque es importante conocer. Creo que después de que anunció lo de la pausa, creo que anunció algo que también no fue muy claro, de que se estaba ya preparando una denuncia contra el tema de Iberdrola. Pero sí me gustaría mucho que cuando menos fuera acompañado de una investigación, de cuando menos un resumen
de las investigaciones ministeriales que ha estado realizando la Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera, que por otro lado, a mí esta unidad, la verdad, también ya me está preocupando porque tiene también, ya asumió la misma posición prácticamente del fiscal Gers Manero de casi no mencionar absolutamente nada a los medios de comunicación. Puede ser que, porque también los medios de comunicación pueden aprovechar toda la información esta que se esté dando para entrar al tema de las campañas, de este tipo de campaña mediática con fines propagandísticos. Pero sí es importante que también pues se nos informe cómo va estos temas, porque de alguna forma hay que restregarle en el rostro a quienes están criticando esta decisión del presidente la falta de precisión, por un lado, pero el tema también de, bueno, ok, sí, está bien, son las empresas. La bronca es contra las empresas y un gobierno que hasta el momento ha ignorado al presidente de la República cuando ha hecho peticiones específicas muy concretas sobre los temas de la historia, pedir perdón, este tipo de rollos, y también el tema de la colaboración con las compañías españolas, estas que están en entredicho. Tenemos que conocer más a detalle qué es, qué alcance. ¿Cómo se va a traducir? Sí. Y segundo, qué vías judiciales se tienen ya tomadas en contra de estas tres compañías para decirle, miren, es esto, de esto los estamos acusando. Y ya, vámonos. ¿Tú qué entiendes? ¿Tú cómo entendiste esta pausa? Porque el presidente dice que es darse una pausa para poder conocer y dar a conocer lo que sucedió en las cúpulas, estas cúpulas de las que hablaste ahorita, y luego dice que la pausa tendrá, él la está proponiendo hasta el final de su sexenio, ¿eh? Sí. Y luego dice que es un respiro para luego normalizar la relación bilateral con España. Entonces, ¿tú cómo lo entiendes esto? Sí, yo estoy de acuerdo con Luis Javier, ¿no? No está claro, porque además no es una figura, insisto, formal, que se haya practicado, o se rompían relaciones, o se restablecían, o había malas relaciones, pero yo creo que me estoy imaginando que lo que quiere hacer es, por ejemplo, no firmar grandes acuerdos, por ejemplo, de la relación México-España, no hacer grandes actos ceremoniales como se ha hecho, ¿no? Ante ciertas fechas, celebraciones o grandes, lo que se hacía antes de grandes montajes culturales, ¿no? O participar en una feria conjunta. Yo creo que, y bueno, yo creo un marcaje personal sobre las empresas que se interesen participar en la reforma eléctrica y energética, porque sabemos que hay un porcentaje importante de participación privada en la reforma petrolera. Y no se dice mucho, nomás se dice como que si el Estado fuera a absorber el 100%. Y a lo mejor ahí tener cuidado con las empresas de origen español, no sé. Yo creo que son un conjunto de mensajes también. Este mismo es un mensaje que obligó al gobierno español, yo creo, a preguntarse lo mismo, ¿no? O sea, ¿qué es esto, no? ¿Qué significa? Hablar del tema, es lo que provoca él, ¿no? Que se empiece a discutir el tema, pero creo que es simbólico en el sentido de decir, no estamos de acuerdo con esto que se hizo en el pasado y no queremos que vuelva a suceder, que se siga por ese camino de expoliación, de que las empresas privadas se beneficiaban de los recursos mexicanos, etcétera. Entonces, es más un acto de protesta, creo yo, ¿no? Veremos, a lo mejor en poco tiempo sabemos algo más, pero todos estamos así. Si tú fueras un español, y que pagando esas tarifas, padeciendo el Iberdrola, ¿qué pensarías de esta declaración de López Obrador? Sí, no, encantado. Los españoles son muy críticos, ¿eh? Esos protestan por cualquier cosa, hasta por el clima. O sea, ellos viven siempre despotricando y protestando contra sus gobiernos y no me imagino, cómo están viendo las tarifas eléctricas en España, ¿no? Claro. Y yo creo que el pueblo español se la toma por otro lado, ¿no? No tanto como, sí hay
una visión más, más como nosotros, ¿no? Abajo, la gente, si le suben los impuestos, las tarifas, pues sí respinga y dice, si me la van a pagar, si las van a bajar y va, si hay una crítica a estas empresas, adelante. Sí, porque si se trata precisamente de un pleito con las empresas y los políticos del gobierno español, legisladores y ejecutivos, que están de alguna forma coludidos o tienen cierto interés ahí también con estar coludidos, Claro. trabajando con estas compañías, pues mira, México haría muy bien entonces acelerar el tema de las demandas judiciales en contra de las Esto que dices es muy compañías. importante. ¿Sabes qué? De esto se les está acusando acá en México. Ya identificamos a estos políticos. Queremos que por favor, gobierno español, danos la información. Y yo te juro, porque ya me tocó leer varias notas, cuando México anunció que estaba manejando lo de la reforma energética, el tema de la electricidad, porque no quería llegar precisamente a lo que estaba sucediendo en España con Iberdrola. Yo escuché, porque tengo acceso a medios de comunicación españoles, también en Internet, en donde especialistas, políticos, estaban elogiando al gobierno mexicano porque ellos sí estaban haciendo lo que su gobierno no quería hacer, o lo que hizo su gobierno de darle todo el sector energético eléctrico a estas compañías, a 2 o 3 compañías importantísimas. Meterlos en cintura. Si los metes en cintura y si los dices, ¿sabes qué? Ya aquí en México ya los tenemos demandados y hay estos políticos involucrados con ellos allá de España y de México, no nada más de México, sino de España. Yo te juro que el pueblo español va a estar aplaudiendo y apoyando cualquier otra pausa que se llegue a establecer. Sí, porque eso dijo, la pausa es para que todos tengamos claro, difundir, saber lo que sucedió en las cúpulas. Claro. Y la pausa es para que después de que tengamos claro todo esto, no sé qué vayan a hacer, ¿verdad? Pero será todo lo que resta de mi gobierno. Eso, caray. Comentario final, Víctor, comentario final para irnos. Como al principio, ¿no? Estamos en tiempos muy interesantes de ruptura, ¿no? De cambio, en donde todos estamos asumiendo una posición obligadamente, ¿no? Y el silencio también es una posición. Entonces, más los que pues aparecemos como ustedes permanentemente o otros que a veces aparecemos en medios, escribimos, pues estamos tomando posición, ¿no? Ante una coyuntura histórica desde mi punto de vista, con todos sus asegúnes, deficiencias, lo que sea criticable, que también hay que criticar mucho, que aquí lo hemos hecho, ¿no? Al mismo partido en el poder, etcétera, pero que tiene un liderazgo. La gran ventaja de este cambio en México es que hay un liderazgo muy fuerte de López Obrador que no tienen otros países, ¿no? Que no han tenido otros países, que México no tuvo en el pasado, salvo Lázaro Cárdenas, pero un liderazgo muy fuerte que no se arredra, ¿no? Que podrá tener errores, pero que ahí está y que, como decías, Olga, pues uno espera ya ver qué se anuncia en la mañanera, porque a veces es la velocidad de la información. Es un presidente informado. A mí me llama mucho la atención de cosas que pasan en la noche y en la mañana ya las está tratando. Dices tú, es que tiene un buen sistema de información y tiene una formación histórica muy importante. Yo creo que este es un plus del presidente. Cuando yo escucho que dice, no, es un ignorante, yo creo que son visiones muy clasistas y se refieren a que come en fondas, a que no viste ropa de marca, ¿no? Yo creo que es por ahí una onda, una visión muy tipo Polanco, ¿no? Quiere el presidente totalmente Palacio, y este presidente pues escribe, lee y bueno, está muy bien informado y sobre todo, yo creo que es un personaje que cree y siente que está cumpliendo su misión en la vida. Bueno, él lo dijo, yo creo que lo dijo en serio, dijo, yo ya no me pertenezco. Es importante, cuando se
se estudie la personalidad, ¿no? La biografía, pero la personalidad de un líder como este, que no van a quedar muchos, ¿no? Una vez que pase el periodo, yo no veo a nadie, ni cercanamente, ni de la oposición, ni del gobierno con esa escuela y con el papel que ha jugado en la historia contemporánea de México, ¿no? Lo hemos visto ¿Se desde hace- preparó? Pues se unió al Sí, grupo de los que no nos pertenecemos, mi estimado Víctor. Yo hace sí. también un buen rato que yo ya no me pertenezco. Olga sabe perfectamente bien esa línea editorial y política, esa decisión personal. Oye, Víctor, ¿me autorizas a poder compartir un trabajo que hicimos hoy en la mañana sobre el tema de la planta desalinizadora de Playas de Rosarito? Le mandó la compañía transnacional, Consolidated Waters, al gobierno federal mexicano, fíjate. Casi 1.500 millones de pesos por la cancelación de ese proyecto. Entonces, me gustaría mucho compartírtela porque creo que personas como tú le pueden dar así un cariz muy interesante, te va a servir, te puede servir de información Ok, sobre sí, claro. estos temas más pegados a tu terruño. Ahí te lo Muy bien. pasamos ahí te lo pasamos a tu Muchas muro gracias. o a tu inbox. Ajá. Sí. Y ahí se queda, Muchas ¿eh? gracias. Tiempos De de ruptura. ruptura. Así Tiempos es, de ya ruptura. está listo. O sea, aparte, amigos y Tiempos de amigas, ruptura tiempos de que ruptura, viene la confrontación de dos modelos de nación, ¿no? tiempos de De dos ruptura. proyectos de nación. Así está el nombre. Muy bien. Gracias, Víctor. Un Que estés abrazo, muy bien. Víctor. Muy buen fin de Que semana. pases Un un muy abrazo. bonito fin de Igualmente. semana. Y un abrazo a todos los colegas del colegio. Sí, Gracias. Muy amables. sí. Hasta luego, amigos. Disfruta el fin de Luego. semana y nos vemos dentro de 15 días. Cuatro Vientos, Claro. la red donde todas las Hasta voces se pronto. encuentran eco. Tenga excelente fin de semana, amigos y amigas. Va todavía a estar calorcito todo este fin de semana, ¿eh? Pero el próximo miércoles hay pronóstico de lluvias. Uy, qué lástima que estés tan lejos porque nosotros vamos a aprovechar el clima para irnos a la ruta del vino. Así es. Ah, qué maravilla. Encantado. Se echan unos a mi favor. A mi Ándale, salud. Seguro que sí. Hasta luego, pronto. amigos. Buen fin de semana. Luego.